Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Pláticas en el Nido, maestros mexiquenses. Hoy tenemos la presencia del maestro Pablo Chávez Martínez, quien cuenta con 30 años de experiencia en docencia. Él es licenciado en Educación Media Superior por la Escuela Normal de Coatepec Arenas, me comentaba, maestro. Adicionalmente cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias Educativas del Estado de México y una más por la Universidad Digital del Estado de México. Además de tener esta formación normalista, el maestro Chávez es adicionalmente licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y ha tenido la oportunidad de impartir clases a nivel secundaria de manera muy particular en lo que es la enseñanza de las matemáticas, y en un momentito más vamos a comentar al respecto. Maestro, bienvenido. Este espacio es para ustedes, es un espacio que la Subsecretaría de Educación Básica da a sus docentes para reconocerles su destacada labor como profesionistas y la experiencia que han acumulado a través de los años. Maestro, para comenzar me gustaría consultarle, fíjese que en el transcurso de estos capítulos, de estas pláticas con sus colegas, con sus compañeros, pues ha habido varios que cuentan con esta dualidad, por ejemplo, de alguna manera, de tener estudios normalistas, pero también estudios universitarios. ¿Cuál es esa experiencia o en qué se distingue una de otra? ¿Cómo diferenciarlas? ¿Por qué deciden en algún momento tomar sus estudios como normalistas en alguna de las normales del Estado y adicionalmente cursar una licenciatura, como es su caso, maestro? Bien, primero agradezco la invitación y tratando de contestar tu pregunta, yo primero hice los estudios de licenciatura en la Facultad de Economía y posteriormente me incorporé a hacer una licenciatura en Educación Media Básica en especialidad de Matemáticas. Sí hay diferencias entre estas dos propuestas de formación, sí, no solamente superficiales, sino puede ser incluso estructurales, ¿no? Pero lo principal es que en ambas te dan una formación, sí, que me ha permitido, o me dieron una formación que me ha permitido desempeñarme adecuadamente en mis diferentes funciones, desde que estuve dando clases secundarias en diferentes ambientes, rural, indígena, el medio urbano, marginal y marginal. En concreto, por ejemplo, en la secundaria 3 era muy distinto, o son muy distintas las condiciones a Tlachaló, ya segunda sección, ¿no? Entonces, de infraestructura, ¿no? De escuelas. Pero un poco precisando lo que me preguntabas, ¿no? Me parece que lo esencial, la diferencia, es la formación de los docentes que dan clases en estas dos instituciones. Por ejemplo, en la Facultad de Economía, pues hay especialistas, maestros, doctores en determinadas asignaturas, ¿no? Econometría, por ejemplo, estadística. Sí, llevé la formación marxista, entonces tenían un alto grado de formación y de rigidez académica. En las escuelas normales, si bien es cierto, hay también maestros y doctores, su formación es más hacia lo didáctico, hacia lo pedagógico. Un poco no se ve con profundidad las cuestiones o los aspectos económicos, políticos, sociales que influyen, sí, al dar clase y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sin embargo, bueno, pues yo estoy agradecido de ambas instituciones, sí, por la formación que me han brindado y que la he aprovechado, ¿no? Para un poco desempeñarme lo más adecuadamente posible para formar a alumnos, sí, con un pensamiento crítico, sí, humanista,
sí, de solidaridad. Entonces, bueno, pues aquí estamos en esto, y es lo que te puedo comentar en cuestiones muy personales, ¿no?, de mi experiencia. Independientemente de las diferencias entre estos dos modelos educativos, maestro, pues lo que queda claro es que sin duda le garantiza a quien tiene la posibilidad de cruzarlos o de participar en estos dos modelos, pues de tener una formación más integral. Y en el caso suyo, en sus inicios como docente, en esta trayectoria de 30 años, como lo decíamos, usted se destacó en la parte de la enseñanza de las matemáticas. Y comentaba hace un minuto que además de eso, en diferentes escuelas, o no diferentes escuelas, mejor dicho, en escuelas con diferentes condiciones, tanto en infraestructura como sociales. En ese orden de ideas, maestro, ¿cuál es la relevancia del estudio de las matemáticas en los alumnos de educación básica? Es decir, a todos o a la mayoría nos da como cierto rechazo de inicio las matemáticas cuando somos estudiantes. Sin duda son muy relevantes, pero desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia que tiene para las nuevas generaciones las matemáticas? Bien, sin asumir una posición, digamos, a favor o en contra de que es necesario que las matemáticas sean el eje, sí, fundamental en la formación de los docentes, de los alumnos de educación básica, de educación media y superior. Creo que todas las asignaturas o las áreas del conocimiento tienen su relevancia. Sin embargo, algunas características de las matemáticas es que te permiten desarrollar un pensamiento ordenado, lógico, ¿sí?, por los procesos que lleva la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Pero lo mismo puede suceder con ciencias o inglés o a cualquier otra asignatura, ¿no?, que se imparta. Sin embargo, yo un poco lo que veo, las ventajas, es el pensamiento que se promueve, ¿sí?, ya sea reversible, flexible, ¿sí?, pero es con base a estos procesos que están inmersos en la enseñanza y en el aprendizaje de esta asignatura de matemáticas, ¿no? Más allá del conocimiento muy específico, ¿no? Las matemáticas están en todas partes, ¿no? Tiene su aplicación hasta en lo más trivial, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, pues, te digo, me ha permitido promover ese pensamiento lógico, deductivo, inductivo, sí, con mis alumnos, pero a la vez también cuando realicé estudios, eso que yo transmití lo percibía yo, sí, fui viendo cómo a través del estudio de las matemáticas mi pensamiento tuvo una mayor consistencia, en tanto que podía yo abordar problemas de manera inductiva o deductiva, o sacar soluciones con base a esos dos métodos o procesos, ¿no? Entonces yo te diría que ese sería, digamos, lo valioso en la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas, ¿no?, en educación básica principalmente, ¿no?, que es a donde se comienza a procesar, a desarrollar este pensamiento, y que verdaderamente es muy fructífero si se sistematiza, si se le enseña correctamente a los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, ¿no? O sea, tendría que haber un hilo conductor muy preciso de esta forma de enseñar, ¿no? Sí, como alumnos, insisto que a veces nos da cierta reticencia el estudio de las matemáticas. Como docente, ¿también es más difícil enseñarlas que otras asignaturas? En lo particular, pues no. O sea, en lo particular yo hablo de mi experiencia, ¿no? Me era muy más fácil enseñar procesos o algoritmos de matemáticas que procesos históricos, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
Quizás por el bagaje y el conocimiento adquirido en la Facultad de Economía y en la licenciatura de Matemáticas, ¿no? Quizás, pero yo siempre me negué a dar otra asignatura que no fuera matemáticas. Sí, les dije, por favor, pues si mi formación es esta. En varias ocasiones incluso tuve que rechazar horas clase de física, de educación física, de español. Dije, pues no puedo comprometerme en eso porque, pues por cuestión ética, ¿no? Entonces me di clases a donde me sentía yo bien. Sí, te digo, en lo particular me parecieron muy fáciles en transmitir y además del dominio, por lo menos en el nivel básico, lo importante era cómo transmitirlo, es decir, cómo hacer que las matemáticas fueran atrayentes para los alumnos, que no tuvieran el pavor que se transmite de generación en generación, o el estigma, decir, no, las matemáticas es exclusivamente para ciertas. Pues no, realmente no. Entonces aquí el papel didáctico del docente o de la maestra es cómo enseñarlos, cómo hacer atractivo a las matemáticas, y en planos muy básicos, muy elementales, muy cercanos a los alumnos, porque meternos a memorizar, a hacer procesos mecánicamente, es lo más fatal, ¿no? Entonces, más bien enseñarles a razonar, enseñarles a observar los procesos y que ellos también vayan deduciendo determinadas, digamos, propiedades o leyes, ¿sí?, que rigen a los procesos matemáticos, ¿no? Y sobre todo que se habitúen a que son pues cotidianas, que las matemáticas, como bien decía usted hace unos minutos, pues están en todos lados, en todas partes, y es una herramienta que se utiliza para todo. Otra de las vertientes en su larga trayectoria, maestro, es el desarrollo o el manejo de plataformas virtuales educativas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Mira, yo he estado en una buena parte de estos 30 años en instancias de formación continua para maestros de educación básica. Estuve en la instancia estatal de actualización que coordinaba a los dos subsistemas educativos del Estado de México, a los compañeros federalizados y a los compañeros estatales. Desde esos momentos, por allá del 2000, veía yo con claridad de que se venía o los procesos innovadores, tecnológicos, iba a llegar a centrarse en educación básica se debería de promover esos procesos tecnológicos en la enseñanza. ¿Sí? Entonces, esto bajo la experiencia que desarrolló la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, ellos desde los años 70 comenzaron a impulsar la educación a distancia, no en plataformas, pero la educación a distancia, ¿no? Ya con la innovación tecnológica hubo un proceso vertiginoso, ¿no? Y yo veía es necesario, y siempre promoví que desde la instancia de formación continua se promoviera el estudio y el trabajo a distancia a través de plataformas virtuales educativas. Y en concreto, digamos, una plataforma muy amigable, además de que es un software gratuito, es la plataforma Moodle. Hay otras, ¿sí? Pero yo en lo particular he promovido, he estructurado proyectos con base a eso, ¿sí? Porque eso pues ya lo demostró, ¿no? Desgraciadamente la pandemia. Se tuvo que recurrir a plataformas distintas para que el confinamiento no truncara los procesos educativos, ¿no? Entonces yo desde el 2014 planteé todo un proyecto a largo plazo en la instancia en la que elaboro,
para que los maestros fueran ya diseñando cursos de formación a distancia a través de esta plataforma, ¿sí? Cursos en línea, cursos a distancia, ¿sí? Y esta plataforma te permite desarrollar no solamente videoconferencias, sino talleres, ¿sí? Colectivos, tiene sala para chat colectiva, y hay otras innovaciones que constantemente están, esta plataforma está actualizándose, ¿no? Entonces yo vi muchas ventajas, y ahora pues, el que lo refute esto, pues le va a costar, ¿no? Porque ya la educación a distancia llegó para quedarse, ¿no? O sea, difícilmente se va a erradicar, ¿no? Difícilmente. A aquellos que se atrevan a decir, bueno, pues es que nomás era en la pandemia, pues no. O sea, ya los procesos, incluso de aprendizaje de los alumnos, están con esa idea, ¿no? O sea, no es lo mismo el aprendizaje de los alumnos del 2000 que al 2020, ¿no? O sea, ya son generaciones muy distintas, y ahora estas generaciones piden, ¿sí? Inconscientemente o conscientemente, que su enseñanza, aprendizaje sea con estas herramientas que ellos están manejando cotidianamente. Habla del año 2000, maestro, que inició con este tipo de proyectos, pero ¿qué tanto ha avanzado desde su experiencia estas herramientas digitales? Efectivamente, la pandemia pues llegó a dar un giro, o no a dar un giro, sino a utilizar con mayor plenitud herramientas que ya existían y que de alguna manera tuvimos o nos vimos obligados a utilizar derivado de la pandemia generada por el COVID. Pero ¿qué tanto han avanzado en 20 años, maestro? Mínimamente, sinceramente. Para ser sincero, los responsables de decisiones no han captado bien, ¿sí?, de que es urgente, ¿sí?, que estos procesos de formación se actualicen, y que los que estamos en esas instancias también nos incorporemos a todo un proceso de formación para desarrollar adecuadamente estas plataformas o estas herramientas, ¿no? Entonces, por un lado, la disposición o las decisiones no han sido las más acertadas. Se ha avanzado mínimamente, pero sí se ha avanzado. Hay esa necesidad, pero también los recursos que se destinan no son lo suficientes, ¿no? Entonces valdría la pena que los responsables de políticas educativas pues dieran y brindaran todo el apoyo, ¿no? Y que las instancias que están, digamos, destinadas a la formación continua de los maestros de educación básica, pues asuman su responsabilidad de este momento. En este momento, si no tienen opciones de formación continua a distancia, utilizando todo lo que está a su alcance, gratuita y de paga, o sea, nos vamos a quedar, ¿no? Claro. Entonces se ha avanzado muy poco, pero sí se ha avanzado. Platicando sobre este tema de herramientas de formación continua, y además es el proyecto en el que actualmente se encuentra usted involucrado, maestro, platícanos un poco sobre el acervo digital educativo, el ADE. Muy bien. Este es un repositorio por lo menos novedoso para el subsistema educativo estatal, más en educación básica. Sí, la mayoría de los repositorios tienen auge en educación superior. Por ejemplo, la Universidad del Estado de México pues tiene su repositorio institucional, ¿no? La Universidad Nacional pues también, muchos repositorios de educación superior. Sin embargo, este repositorio, una de sus características es que es para educación
Bueno, primero en este momento es para el subsistema educativo estatal, sí, principalmente para educación básica, y se ha incorporado hasta este momento un poco educación media superior y de lleno las escuelas normales estatales, ¿no? Entonces, como repositorio lo que hace es recopilar las producciones de los maestros de educación básica y ponerlos a través de la plataforma de DISPEI. Este software DISPEI es exclusivo para este tipo de repositorios, ¿no? Entonces pone estos recursos elaborados por los maestros de educación básica, media superior y escuelas normales para que sean consultados, sean distribuidos gratuitamente y si se quiere recuperar o tenerlo como respaldo para otro recurso, pues lo importante es que se haga mención de a dónde lo agarra, darle los derechos de autor al maestro que lo produjo, porque lo que se promueve en este repositorio es de acceso abierto. ¿Qué quiere decir esto? El acceso abierto es una propuesta para que el conocimiento llegue ampliamente a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Pero con el reconocimiento de derechos de autor, ¿sí? Entonces las Creative Commons es una forma de reconocimiento. Correcto. Yo estoy dispuesto a proporcionar mi recurso elaborado a través de estas Creative Commons, sí, y que digo, bueno, pues las pueden hacer de mi trabajo, lo pueden distribuir, lo pueden reproducir, pero denle ese reconocimiento, ¿no? Entonces el acervo digital educativo tiene en este momento como unos 20,000 recursos, 20,000 recursos o trabajos elaborados por los compañeros docentes, ya sea de proyectos educativos, de guías pedagógicas, de ensayos, algunos muy leves de libros, sí, pero artículos también que hayan producido, que hayan publicado. Bueno, más bien la intención es que la publicación sea inédita, sí, y que principalmente le ayude al otro maestro, que le dé elementos, sí, y ojalá que que a través de este proceso que se está siguiendo se eleve la calidad de los recursos. La intención es que estos recursos sí tengan determinada calidad, ¿sí? Entonces el reto en la actualidad es que los nuevos recursos que se incorporen a este acervo pues tengan lo básico, ¿no?, de calidad. Maestro, pues muchísimas gracias por su presencia. Este es su casa, como le hemos dicho. He estado teniendo conversaciones con colegas suyos y ese es el propósito de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses, reconocer la trayectoria y la labor de todos y cada uno de ustedes. Y a todos nuestros suscriptores, muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo más. Muchas gracias. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.